¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast con sentido favorito, especial. Hoy seguimos en una racha de episodios en esta que yo le he puesto la tercera temporada y hoy estamos con una amiga muy especial, Sandra, querida, ¿cómo vas? Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo. ¿Qué tal te ha tratado la vida en estos días? Muy bien, bastante bien, aunque mucho mejor allí en Ecuador, la verdad. Hoy estás desde España, así que ponnos en contexto un poquito en dónde estás, cómo fue ese retorno a la realidad después de pasar algún tiempito acá en Ecuador y sobre todo en la selva. Bueno, pues estuve 2 meses en Ecuador, que ya hablaremos un poquito sobre por qué. Y hace aproximadamente una semana, 10 días, no te sé decir muy bien, me volví a España, principalmente porque tenía como obligaciones aquí, tema máster, etcétera. Y digamos que porque lo que estuve haciendo allí ya como que tenía una fecha de fin, ¿no? Después estoy aquí. Ahora, ¿qué tal mi regreso? O sea, bien, me he sentido muy acogida. Todos los amigos que tengo aquí pues están intentando ponerse un poquito al día conmigo para ver pues qué tal mi experiencia, etcétera. Pero es cierto que tengo ¿cómo se llama? El sentimiento así todavía de estar allí, de echar de menos a la gente. No creo que nunca deje de echarles de menos, pero bueno, estoy un poco en el proceso de superación del viaje. Me imagino que después de tener una conexión no solo con lugares, sino también con personas, volver a la realidad es un poco jodido, en el sentido de dejar una rutina diferente atrás y volver como a la normalidad, por así decirlo. ¿Cómo vas llevando ese contexto y cómo fue el volver a sentar sobre la realidad, ¿no? Sobre el día a día normal después de traerte muchas cosas? Pues creo que has dicho dos cosas muy importantes, que es el tema de como el entorno donde he vivido y las personas con las que he estado, ¿no? Centrándome en las personas, o sea, yo siempre he querido viajar y tenía claro que tenía que acostumbrarme como a saber decir adiós, ¿no? Pero aún así, la gente con la que he estado la he sentido, digamos, mi familia. Entonces ha sido como un poco dejar atrás mi familia. En este caso sí que voy a volver, pero podría no ser así. Entonces, aunque sepa que voy a volver, como queda mucho tiempo, siento que como si toda esa gente que había conocido la hubiera dejado atrás por completo. Entonces, acostumbrarme, digamos, a llevar mi día a día sin ellos me está costando un poco. Y hablo de la gente de la selva y hablo también de la gente que he conocido fuera de Ecuador, como aquí mi amigo Fer. Entonces, bueno, sigo manteniendo el contacto, entonces eso me está ayudando bastante a, digamos, a seguir mi día a día, saber que están presentes. De todas formas, no es de la misma manera, porque lo otro que decías tú era el entorno, un poco también lo que es la selva, los hábitos que se llevan en la selva. Por ejemplo, yo aquí en España, digamos que tenía una rutina, digamos, por el trabajo, pero en mi día a día como hábitos, no tenía una rutina demasiado establecida. Cuando llegué a la selva, empecé a adquirirla, me despertaba todos los días a las 6 de la mañana, hacíamos un montón de cosas cada día distintas, pero sentía que tenía, digamos, un horario. Ahora he vuelto y como no tengo trabajo, he estado con exámenes, digamos que todavía no he conseguido en ningún momento llegar a establecerme o saber un poco lo que hacer con mi día a día y cómo acostumbrarme a ello. Ahora, de hecho, me voy de vacaciones, entonces en ningún momento creo que me he acostumbrado a ninguna de las dos cosas. A ver, pongámonos en contexto un poco. ¿Cómo tú vas por ojo de nómada? Así como la gran mayoría de personas que en el último Sí. tiempo ha entrado. Pero, ¿cómo conoces a ojo de nómada y no sé si te acuerdas del momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Me quiero ir acá y ya fue. Me acuerdo a medias, o sea, creo que es lo que, no sé si es lo que pasó, pero es lo que recuerdo que pasó, más o menos. Yo consumía YouTube bastante poco, veía a veces los vídeos de Lethal Crisis, no sé si se pronuncia así, de Rubén, y me dejaron de aparecer un tiempo en YouTube. Entonces, como no sé muy bien si es que volví a ver un vídeo suyo en YouTube o me apareció otra vez en Instagram en las historias y me dio la casualidad de que contaba y hablaba de que iba a crear expediciones a los lugares a los que él había estado visitando. Entonces, ahí como que estaba el enlace a Suba, a Irati, y me metí. Y entonces la respondí rápido y le dije, yo quiero ir a este sitio. Eh, a raíz de eso no me respondió, porque entiendo que tendría 100.000 mensajes, ¿no? Y bueno, yo nunca suelo responder a nadie
digamos, que es así conocido y tal, porque no le veo mucho sentido, me da vergüenza. Y bueno, tampoco creo que tenga nada que decir ahí. La cosa es que, joder, subió alguna imagen de alguno de los viajes que habían hecho y dije, la hablé y dije, qué pasada. Y entonces ahí vio mi mensaje anterior y me dijo, oye, ¿quieres venirte a este sitio? Te doy la oportunidad. Y directamente no me lo pensé. Ahora, otra cosa que creo que tengo que decir es que jamás pensé, por ejemplo, yo siempre he querido viajar y sabía que quería viajar alrededor de todo el mundo para conocer nuevas culturas, ¿no? Pero no sabía que tenía la posibilidad de visitar el Amazonas. O sea, no era en ningún momento había estado en mis planes. Simplemente habló del Amazonas y pensé que era una experiencia que no todo el mundo puede tener y que no es lo mismo, ni el mismo planteamiento que tenía yo de viaje, de el típico turisteo, ¿no? Te vas a un país de Europa, visitas las zonas más importantes y te vuelves, ¿no? A tu casa. Siempre me había planteado la manera de viajar, sí que me había planteado hacer voluntariados, de hecho, un periodo atrás había estado buscando de qué manera hacerlo, pero es cierto que no me echaba para adelante. Y cuando vi que me dio la oportunidad de ir al Amazonas, sin pensar muy bien en mi nivel económico y en nada más, dije, de la manera que sea, voy a hacerlo. Y ahí no estamos hablando del voluntariado, estamos hablando de hacer una expedición que dura aproximadamente una semana. Esa oportunidad me vino bastante después. Claro, inicias con esa experiencia y como la gran mayoría de personas que hemos tenido el chance de entrar a diferentes comunidades, el entrar ahí te da una nueva perspectiva de las cosas, de la vida, de, del entorno, por así decirlo. Entonces, claro, ustedes van a la comunidad de los Záparas. ¿Cómo fue esa expedición y cuándo fue el momento en el que decidiste cambiar toda tu vida? Porque literalmente después de eso Eh, decidiste hacer el voluntariado. Entonces, ¿cómo fue esa primera expedición y cuál fue el momento? No sé si lo tienes en mente en el que dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Clic, hagámoslo. Creo que esto lo mío lo descubrí, o sea, ya lo sabía, pero no sabía cómo podía llevar a cabo el tipo de viajes que he hecho. Entonces, en el momento en que se me dio la oportunidad, dije, esta va a ser la experiencia que me cambió la vida. Ya lo sabía previamente. No sabía hasta qué punto, tampoco quería, ¿cómo se dice? Tampoco quería ponerme demasiada, a ver si me ayudas con esta palabra. Como Ujú. imaginarme que iba a ser demasiado, por si acaso luego me llevaba un chasco y no era Ah, tan especial como yo me pudiera imaginar. ok, como las expectativas muy Eh, altas. claro, eso, perdón. No quería ponerme las expectativas muy altas, pero aún así las tenía un poco. Entonces, bueno, entré en la selva. Bueno, antes de nada, entré a Quito, Ecuador, y a mí siempre había sido un poquito más vergonzosa, me daba vergüenza conocer gente, pero nada más entrar en Ecuador y conocer la gente que me iba a acompañar en esa aventura, me sentí muy cómoda con ellos y creo que solo al conocerles me di cuenta de que era lo que quería hacer yo y de que por fin había encontrado a gente que tuviera un poco la misma ambición de viajar, o si no es de viajar, de vivir un poco distinto a lo que es lo común, ¿no? Entonces, ese fue otro golpe fuerte, conocer a esa gente. Y luego ya al siguiente momento yo creo que fue directamente cuando estaba sobrevolando la Amazonía. A mí hay una cosa que me apasiona también, aparte de viajar, pero que la he puesto en un segundo plano porque viajar va antes, que es el mundo de la aeronáutica. Yo antes trabajaba en aeronáutica, de hecho he estudiado eso, y la ilusión que me hacía a mí, ya solo el hecho de ir en avioneta, era increíble, que ya había montado, pero montar en avioneta sobrevolando la Amazonía. Claro. Solo recuerdo montarme por primera vez, ya lo he hecho varias veces, entonces sigue teniendo el mismo valor, pero ese primer momento fue bastante especial. Recuerdo como mirar en la ventana, ver todos los árboles que parece un océano y decir, es que es esto lo que tengo que hacer. No sé de qué manera lo voy a conseguir, pero esto es lo que tengo que hacer. Y luego, por supuesto, allí, tengo que decir que lo he olvidado un poco, porque como he estado 2 meses allí más, se me pasa, como que mezclo un poco las experiencias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que siempre era un poco con el tema de los bichos que hay ahí, Ujú. estaban aquí en España y era como una avispa, ¿no? Una araña, uy. Y no, simplemente dije, estoy donde estoy, me tengo que acostumbrar a lo que se hace aquí, ¿no? Y fue conocer la gente y no sé, es que no puedo ni explicarlo. Sentí que si podía tenía que volver ahí de alguna manera y vivirlo más, porque al fin y al cabo allí
no deja de ser un viaje, no es turístico en comparación con el resto, pero no deja de ser un viaje en el que se te planean X actividades para poder vivir esa experiencia, ¿no? Quería, digamos, vivirla formando parte de la comunidad. ¿Cómo era una rutina, un día a día en la comunidad? Digo esto para igual ir centralizando y el por qué te enganchó tanto, ¿no? A veces me pasa que gente que de aquí, que a la final como que te debe pasar a ti, no sé, como que cuando tienes Mm. algo al día a día tan cerca, como que te da igual, entonces cuando te vas y ya lo tienes lejos, lo valoras más, o cuando lo experimentas por primera vez algo nuevo, también como que das ese valor. Entonces acá, en lo personal también, o sea, nunca, yo siempre conocí varias comunidades, siempre entré, siempre viajé, siempre me gustó recorrer el país, pero no al nivel en el que he visto que se conecta tanto la gente como tú, que va entrando y hace esa conexión. Y es algo importante porque no conectas tal vez con el entorno, la forma, sino tal vez con el fondo. Conectas con esa chispita tal vez de los niños de la comunidad, con esa actividad especial que hacían diariamente. Entonces, para ponernos en ese contexto, ¿cómo era un día a día? ¿Cuál era tu día a día en esta primera experiencia con Ojo de Nómada? Vale, ahí no había un día a día rutinario, es decir, cada día era una nueva aventura porque evidentemente vas allí una semana y tienes que intentar experimentar todo lo que ellos hacen en su día a día, pero digamos como más agrupado en el tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, yo visité dos comunidades que se llaman Atatacuingia y Cuyacocha, entonces fui a Tatacuingia. Bueno, lo primero que hacen es hacerte una limpia, ponerte un nombre sápara, porque, bueno, para quien no lo sepa, he estado en la nacionalidad sápara. Eh, y bueno, como que te explican un poco cómo funciona la nacionalidad, ¿no? Conoces a su gente, te acompañan en o sea, te muestran la comunidad, te acogen un poco ahí, te acogen también, digamos, en la zona turística, ¿no? Que ahí turística es la zona destinada para toda la gente que va a visitarlo. No es que vaya mucha gente a visitarlo, pero digamos que te dan ese espacio para que tú formes parte, para que tú compartas con la gente que viene contigo. Compartes con ellos, porque compartes con ellos, te dan de comer, te llevan de casa, te llevan en canoa, pero no haces su día a día. Estás con el grupo con el que vas a compartir eso. O sea, compartes con ellos, pero compartes mucho más con tu grupo. Y casi que en esa primera experiencia creo que me centré un poco más en la gente que había conocido, que venía como yo de España, bueno, distintos lugares de España. Bueno, perdón, centrándome un poco en lo que decías del día a día, no había un día igual. Por ejemplo, pasamos, creo que eran 2 días en Atatacuingia, más o menos. De ahí cogimos una canoa. Hicimos muchas horas, hasta la mitad de la selva para acampar allí. Acampamos una noche y volvimos a coger la canoa para poder movernos hasta otra comunidad. Y ahí fue cuando conocí Cuyacocha, que es la comunidad en la que he compartido ahora. Em, Nos llevaron de caza, nos llevaron, ahí no recuerdo, creo que ahí no nos llevaron de pesca. Nos enseñaron sus costumbres en ese pequeño tiempo. Recuerdo también que conocimos a algunos de los ancianos que están allí, algunos de los profesores, nos enseñaron algunos cánticos sáparas, que, bueno, un poco su lengua también, que por desgracia se ha ido perdiendo bastante, pero no creo que allí tuviera una rutina y un día a día que te pueda contar, que fue la que me hizo querer estar allí. Entonces, como que el primer momento que sentiste estas ganas de hacerlo como más natural puede decirse como cuando se conectó esto de viajes, de experimentar cosas nuevas con tu pasión, otra que me hablabas de la aeronáutica, ¿no? El hecho de volar sobre una alfombra verde es algo que muy pocas personas lo pueden hacer, que lo pueden vivir y esa experiencia es única. O sea, si ya volar normalmente contrae riesgos o experiencias locas, el hecho de subirte a una avioneta de 6 8 pasajeros sobre toda la Amazonía es una locura porque es algo que no es tan fácil de hacerlo y que debe conectarte aún más con lo que viviste o con lo que vas a vivir. Bajo esto, entonces, si tuviéramos que escoger ese momento en el que dices, tengo que volver, tengo que quedarme aquí, quiero compartir, ¿cuál sería? Uf.
No creo que haya un momento específico en ese viaje. Creo que fue más una conexión conmigo misma. O sea, creo que en ese viaje, aparte de empezar a conectar con la gente, más de lo que había conectado con otra gente, por tener más cosas en común, fue una conexión conmigo misma. Entonces, en ese momento en que me di cuenta de que esa experiencia no se puede repetir muchas veces en la vida, busqué la manera de que sí pudiera repetirla, ¿no? O sea, digamos que fue más como algo más personal mío de puedo estar aquí, es la primera vez que se me da una oportunidad tan clara y tan directa. He visto que otro compañero ha venido aquí a compartir a la comunidad y ahí fue cuando dije, oye, yo podría estar aquí. Hice una pregunta, una simple pregunta que no pensaba que fuera a llegar al momento en el que estoy ahora. Em, de hecho, cuando me dijeron que sí podía fue mucho después. em, pero bueno, otra cosa importante que creo que tengo que decir, y como me has preguntado que en qué momento fue el que te diste cuenta, no te sé decir en qué momento me di cuenta, simplemente creo que fue un conjunto de cosas que dijeron, este es el momento en que tienes que viajar. Fue también que nada más llegar a España dije, dejo el trabajo, contando en que pueda volver allí. No sé si era posible, de hecho no sé cuánto tiempo atrás después de volver a España, porque estuve una semana, em, me dijeron que sí que podía ir, pero llegué y dije, dejo el trabajo y empiezo a viajar. Oye, y es Lo dejo que, todo ya. claro, ese es el otro punto. Tú ya vuelves, dejas el trabajo, como que decides dejar esa rutina que tenías allá y arriesgarte a algo. ¿Eso cómo lo tomaste? Me imagino que en su momento sí lo pensaste en frío también y no sé cómo analizaste todo, tu entorno, cómo lo tomó, porque son decisiones que son difíciles de tomar. O sea, son decisiones que hoy por hoy muy pocas personas la hacen. O sea, el salir de esa zona de confort, el dejar algo fijo, algo estable, por, por hacer lo que te hace sentir bien, lo que te llena. Y que claro, al final esto, si lo trabajas, si mueves las cuerdas adecuadas, se hace parte de tu vida y puedes vivir de eso. Pero, ¿cómo fue el tomar esa decisión para ti, para tu entorno? ¿Qué pasaba por tu mente? Y cómo fue el hecho de sentirte entre comillas, bueno, no sé si entre comillas, pero sentirte libre de esa rutina para Mm. experimentar otra cosa. Pues a ver, la verdad es que la decisión para mí fue fácil, muy fácil porque había encontrado lo que llevaba toda mi vida buscando. Yo creo que todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido enfocadas a la posibilidad de viajar en algún momento. Pensaba que iba a ser mucho más adelante cuando tuviera más dinero del que tengo, pero pensaba que una oportunidad así no se me iba a presentar. Entonces simplemente me vino y no pensé, digamos, en las consecuencias. Pensé en que lo que me iba a aportar la experiencia que iba a vivir me podía aportar mucho más de lo que iba a perder. De hecho, yo ya antes de irme de viaje ya estaba agobiada con la rutina. Es cierto que mm, estaba muy contenta con mis compañeros en el puesto de trabajo anterior, eh, me gustaba la posición que yo tenía, pero había algo que me faltaba. Eso que me agobia a mí era la rutina esa de todos los días lo mismo, tener que pedir unos días para poder viajar y después de eso no poder viajar hasta dentro de, o sea, tener, yo que sé, 30 días al año para viajar. Eso para mí no cabe en la cabeza, que si tengo que volver a eso, pues tendré que volver a eso, ¿no? Pero es que no fue ninguna decisión nada difícil. Llegué y dije, lo voy a hacer. Es cierto, bueno, también me has preguntado por mi entorno, a mi entorno es algo que no le ha costado, o sea, que le ha costado más entender. Primero por eso que dices tú, de tener una estabilidad que era como, ¿cómo vas a perder esto? Mucha gente siempre dice, voy a ahorrar tanto dinero y después de ahí voy a empezar a viajar, ¿no? Pero es que se me dio una oportunidad que, como digo, no te sale en cualquier momento y si hubieras continuado con mi día a día, creo que me hubiera arrepentido siempre de no haberla podido coger. Entonces no me costó nada. De momento digo, a mi entorno le resultó bastante más complicado, pero ya sabían por dónde tiraba yo. O sea, yo creo que la gente que está en mi entorno día a día sabe las ganas que había tenido siempre de viajar, los pajaritos que me decían que tenía en la cabeza, que ahora no son pajaritos, igual lo siguen siendo, pero yo ahora sé que van a ocurrir porque han empezado a pasar, ¿no? Y si quieres algo, tienes que empezar a buscarlo, a moverte, como dices tú, que se puedan juntar todos los hilos y todas las cosas para que eso llegue a ocurrir. Si no decides tomar una decisión así, evidentemente no te va a pasar. No te va Tal a pasar cual. nunca.
Entonces, bueno, pues mi familia, ¿cómo te vas a ir a la selva? Porque no solo irte a viajar, es como irte a un lugar potencialmente peligroso para la gente, que puede serlo, pero yo no me sentía en peligro en ningún momento. Que por cierto, tengo que decir otra cosa. Hablamos antes de la conexión con la gente, la conexión conmigo misma, y se me ha olvidado mencionar la conexión con la naturaleza, que es algo que creo que había perdido. Desde pequeña siempre había ido a montaña y cosas así, y lo apreciaba mucho de pequeña y lo dejé de apreciar, perdón, en toda mi adolescencia. Y fue entrar en la selva y sentir tanta energía que no sé explicar, pero me sentía como en paz, en conexión con la tierra. Creo que es un punto también que me hizo como darme cuenta de lo que me gustaba eso. Y como te digo, nunca había decidido ir concretamente a la selva, quería viajar en general. Ahora me he dado cuenta de lo que me gusta. Es que es una locura eso que dices de perder la conexión con la naturaleza y deja tú el conectarte con la selva, porque la naturaleza es todo lo que está que no hemos hecho los humanos, por así decirlo, Mm. y que lo puede estar desde en una playa, en un parque tranquilo, hasta en la selva o en el Amazonas o en donde quieras. Pero es importante porque siento que si lo pensamos en frío, nosotros que crecimos como en esta evolución tecnológica, nos fuimos alejando paulatinamente. Tú bien ponías un ejemplo bastante general que también me hago parte de. Porque claro, de chiquito tú te acuerdas tal vez que salías más a jugar a la calle, al parque con amigos y demás. Ahora te quedas más en casa, juegas más en la compu o haces más actividades sociales, entre comillas, pero a través Sí. de dispositivos electrónicos. O ya sales con estos amigos que conoces, pero ya no te conectas en ese sentido con lo esencial, con lo que siempre ha estado aquí, que es la naturaleza. Y esto puede sonar muy hippie porque ahora últimamente también es como que se toma este aspecto como que, uy, sí, la naturaleza, que ni sé qué, pero en realidad es algo que te ayuda. Yo cuando pude ir a la comunidad Shuar, es algo increíble, o sea, te alejas totalmente de lo que tú tienes, o sea, de esa comodidad y el encontrar a personas que su día a día es subir una montaña en la selva, que su día a día es bajar hacia el río, cazar sus alimentos, subir a través de la montaña, cocinarlos, prepararlos. Y cuando va gente que no es de la comunidad, te reciben mejor que cuando tú recibes a tus amigos o que cuando alguien te recibe en la casa, es que es una locura. Total. Y esa conexión es heavy, porque esa conexión es la que creo que está haciendo que el mundo esté actuando como está actuando, lleno de violencia, lleno de caos, lleno de sinsentidos. Entonces, eso me parece importante y por eso como aprovecho para hacer como este paréntesis, porque esa conexión es la que hoy por hoy tal vez nuestros primos, nuestros hermanos menores en general no la han tenido, y muy pocos tendrán el chance de tenerla antes de que se vaya perjudicando más. Con esto, ¿cómo has visto tú esta conexión bajo tu perspectiva, bajo tu realidad? ¿Te ha hecho diferente, te ha hecho pensar diferente? Yo cuando salí, y lo tomo como ejemplo y te doy la pauta, yo cuando salí de la selva, fue una locura porque pude convivir con personas que tenían una forma de pensar tan llena de humildad, tan llena del sentido de comunidad, que no les importaba quién eras tú, te conocían una hora y ya te daban todo para que te sientas bien dentro de lo posible. Y es algo que a mí me rompió la cabeza y que trato de replicarlo acá en un entorno totalmente diferente y que a veces es mal visto, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, ese cambio de chip? Porque al final, cuando convives en estas formas, con estas comunidades, te cambia totalmente el chip que tienes, la mentalidad, y a veces las personas no lo saben apreciar. ¿Cómo lo has sentido y lo has vivido tú? Pues yo creo que precisamente lo que dices me ha hecho mucho cambiar como persona. O sea, creo que le doy más importancia a las cosas que creo que hay que darles importancia y he dejado igual de prestarle atención a cosas que en su momento me parecían un mundo, precisamente porque he conocido estas comunidades y he visto de qué manera viven, cómo te acogen. De hecho, es que te acogen como si fueras parte de su familia. En ningún momento te alejan, te mantienen todo el rato contigo, te ayudan, te explican. Se comportan como si fueran tus padres, tus hermanos, tus primos. De hecho, algo importante también que hay que mencionar es que allí
em, no es como las familias aquí, ¿no? Aquí, por algún motivo o por otro, siempre hay algún rifirroce, hay algún problema entre ellos, ¿no? Aquí, o personalmente en la comunidad en la que yo he estado, la sensación de comunidad es otra cosa que te llena por dentro, digamos, ¿no? Ya no es que te acojan a ti, es que tú ves la relación que tienen ellos y te da solo felicidad al verlo. Entonces, sentir eso y sentir que se puede acoger también a alguien me ha hecho tener ganas a mí también como de, primero, de formar parte de su familia y segundo, de, como dices tú, cuando vienes aquí, intentar aplicar un poquito eso a tu día a día. Es cierto que es complicado porque aquí, como decías antes también, las tecnologías, el tema de la naturaleza. Yo misma antes era la que eh, me decían de irnos a andar y era como, "Uf, no me apetece nada, prefiero quedarme aquí viendo una peli". Y ahora me da rabia un poco, porque es cierto que pierdes muchas cosas. Bueno, otra cosa también importante que no he mencionado es que la primera semana que estuve estuvimos sin internet. En ningún momento pudimos conectarnos. Entonces, perder la conexión con todo el mundo, estar en la naturaleza, con gente que tiene ambiciones similares a las tuyas, con gente de la comunidad que te acoge como si fuera su familia, es como que absolutamente todo tu mundo cambia por completo. No hay nada en tu día a día que se asemeje a eso. Y también hay dos maneras de acogerlos. Hay gente que se puede agobiar por los bichos y no dejar, o sea, no prestarle atención a lo importante, digamos, no apreciar eso, pero la gente que consiga apreciar todo lo que le está viniendo y disfrutar de no tener internet, de, de eso, de estar, irte a dormir y escuchar el sonido de la selva, es increíble. Entonces, cuando aprecias eso, de hecho, yo echo de menos mucho el tema de la selva, que te decía el sonido de la selva. Por ejemplo, el hecho también de no tener internet nos hacía un poco comportarnos como niños pequeños, ¿no? Porque tú cuando quedas con alguien aquí, igual, yo qué sé, hablas de cosas, alguno coge el móvil, alguno te cotillea y te enseña el Instagram de alguien, ¿no? Pero allí era como no tenemos móvil, lo usamos para hacer fotos, para poder recordar esto. Y si no, pues nos ponemos a jugar a juegos que se hacían en los campamentos cuando eras pequeño y que ahora por ser adulto dejas de hacer. Entonces, era como una suma de todo. Cuando sales de No la sé si he selva. respondido a tu pregunta. No, no, sí, sí. Vale. Cuando sales de la selva, ¿qué fue lo, o sea, ya sales, regresas a España, regresas al día a día, antes de renunciar a tu trabajo y ya para meternos en la onda del voluntariado que hiciste último, ¿qué sentías estos días previos a tomar la decisión? Porque ya lo hablábamos hace un ratito de esta estabilidad, pero a la interna tú, ¿cómo te dabas cuenta que era esta lo que querías? O sea, ¿cuál era esa seguridad? Porque yo lo digo desde mi perspectiva y claro, a veces tomar esas decisiones te vuelven con un montón de incertidumbres en la cabeza que no sabes cómo atacarlas, cómo desarrollarlas, pero a la final hay que hacerlo porque si no lo haces nunca vas a saber qué pasa. Entonces, previo a eso, ¿cuál fue tu pensamiento? Y ya después, cuando tomaste la decisión y te dieron chance en la comunidad de poder entrar y así, ¿cuál era, cómo comparas ese versus, ¿no? De un día tener esa estabilidad, tener esa tranquilidad, por así decirlo, entre comillas, y Mm. luego pasar a hacer lo que te gusta, sentirte un poco más libre, sentirte un poco más tú. ¿Cómo puedes hacer esa comparación? Que claro, es complicado porque como te digo, no me lo pensé. O sea, en mi mente no pasó por ese proceso de agobio de, joder, voy a dejar esto atrás. No, era del revés. Era como, tengo que hacerlo. Entonces, es como que pasó de una manera muy natural en mí. Lo tenía tan claro que no puedo compararlo porque no hubo nada que me decía, la gente me decía que no, pero es que no creo que tengas que vivir en conforme a lo que la gente considera que es mejor para ti. Así que hacía oídos sordos, me molestaba un poco que me echaran hacia atrás todo ese pensamiento que tenía, pero aún así sabía que nada ni nadie iba a hacer que yo cambiara de opinión. Entonces, digamos que mi agobio podía ir tirando un poco más a que al final no pudiera vivir esa oportunidad, Ah, ok, ¿no? ok. Pero una vez hablé con Sue y me dijo, mira, sí, te puedes venir aquí tal tiempo. De hecho, yo pensaba ir un mes. Y me dijo, ¿qué te parece si te metes 2 meses? Y como había dejado el trabajo, bueno, tenía que hacer como que los 15 días o sea, trabajar 15 días más para poder finalizarlo. eh, no sé, o sea, me dijo 2 meses y dije, 2 meses, no tengo nada. O sea, no tengo trabajo.
¿Qué más me da 2 meses? Y si fueron 3, pues 3, ¿no? Sí que tenía alguna obligación aquí de exámenes, etcétera. Entonces era como, bueno, tengo esta fecha límite para volver, para poder seguir viajando de otra manera, ¿no? Pero no hubo en ningún momento nada que me dijera en mi Ah, qué cabeza, bien. no Es, vayas. es que, claro, eso pasa como en tu caso, pero claro, cuando yo tomo ese tipo de decisiones sí te vuelves loco y también ya depende del entorno pero a la final el hecho es lo que tú decías, el hacerlo, porque si no lo haces, a la final te quedas con las ganas, nunca vas a saber qué onda, nunca vas a saber si eso era lo que necesitabas Mm. y cuando ya entraste a ese mood, cuando ya aterrizó la avioneta y sabías que ibas a estar ahí 2 meses, ¿cuál fue esa sensación? No sé si lo tengas claro, porque a veces recordamos, y lo hablábamos antes de que te vayas a España, lo hablábamos de que esas sensaciones se te guardan y siempre se conectan con cosas, ¿no? Pero, ¿cómo Mm. fue esa sensación de aterrizar, bajarte y decir, bueno, esta es mi casa por 2 meses? Pues ahí sí que me dio un poco de miedo. No por el entorno, ni por la gente, ni por nada. Simplemente porque me pensaba, o sea, estaba nerviosa por si iba a ser capaz, digamos, ¿no? Y no capaz así me iba a acostumbrar, sino si lo iba a hacer bien, si iba a poder em, como meterme bien en la comunidad, ¿no? Tenía un poco de miedo, pero aún así he tenido miedo muchas veces de mi vida y no se asemejaba para nada a otras sensaciones que he tenido. Ahí, aún así, seguía bastante claro con mi decisión. Eh, no sé, tenía como ganas de experimentar todo lo que no había experimentado en la semana que había estado, ¿no? Era como, pues yo ni a esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Hay algo que me caracteriza, que antes era un punto negativo, ahora es positivo, era que quería hacer todo. Estar en todos los sitios, hacer de todo, visitar todo, viajar por todas partes, hacer un montón de cosas. Al principio lo que te decía era un agobio porque no sabía cómo llevarlo a cabo. Pero una vez estaba allí era como, quiero hacer todo esto, y sé que en algún momento de mi vida lo haré. Entonces, no sé, era más una sensación de liberación, de por fin estoy donde tengo que estar. Si no me gusta la experiencia, si lo paso mal, me servirá para aprender. Y si quiero seguir viajando, sí o sí voy a tener que pasar por malas experiencias y por buenas experiencias, ¿no? Y a saber estar un poco sola. Entonces era un poco todo una parte de un crecimiento personal. Así que contenta, no sé. Sí, qué bien. Es que, claro, a veces yo he tenido chances de hacer voluntarios pequeños, no, ni en tan magnitud en tiempo, ni en tan magnitud tampoco en locación, ¿no? Pero siempre el ver, no sé, reflejado ese pequeño trabajo que tú haces en las personas a las que colaboras, es algo que te gratifica y que te llena de bastante emoción. Entonces, claro, esas sensaciones previas son interesantes. Tú hablabas del miedo y me imagino que en el transcurso de esos 2 meses también tuviste ese tipo de sensación de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Cómo manejabas esas peleas internas dentro de la selva? Pues digamos que una vez empecé el primer día, se me olvidaron un poco. O sea, bueno, tengo que decir que yo estuve 2 meses, pero al principio no estuve dando clases, estuve con otros grupos de gente. Entonces, el estar con otros grupos de gente haciendo expediciones también, me hizo como estar de viaje ahí en el Amazonas con gente un poco también que venía de mi país. Entonces, me hizo, digamos, acomodarme un poco. Y una vez esa gente se fue y me quedé sola, fue cuando de verdad empecé como a compartir con las otras personas. Y el momento en que di, o sea, tenía miedo antes de dar la primera clase. Una vez di la primera clase dije, me lo he pasado bien, lo puedo hacer, o sea, lo puedo hacer. Entonces, tal cual ahí se me pasó el miedo y no lo volví a pensar, Claro, nunca más. tú fuiste a dar. Simplemente lo hacía. Sí, es que es eso, hacerlo. Tú fuiste a dar clases, ¿no? O sea, ¿qué dabas? Mm. Cómo era esa pequeña rutinita de dar clases, de compartir con los niños? ¿Qué les dabas? ¿Cómo les dabas? Vale, bueno, pues lo primero es decir que la comunidad son pequeñas. Creo que en esta hay como entre 48 y 50 personas. Son familia todos, entonces hay como 4 casas y cada casa tiene sus hijos, ¿no? Todos los hijos, que son creo que a partir de los 12 años, hay dos escuelas, la de pequeños y la de grandes. Pues yo estaba en la de grandes y esto no sé cuál es la correspondencia en español, pero en el sistema educativo de Ecuador sí es así, que entonces yo daba octavo, noveno, décimo, y primero de bachillerato. Entonces, todos los niños que daban todo eso estaban juntos en un mismo aula. Por un lado separados, había 2 personas de octavo, un montón de niños de noveno, un niño de décimo y un niño de primero de bachillerato. Entonces,
yo estaba sola dando clase a todos esos niños. Entonces iba compaginándome. Empezaba con unos niños, les explicaba unas cosas, les mandaba deberes, me pasaba al siguiente grupo. Les explicaba, les mandaba deberes, me pasaba al siguiente. Me daba un poco de lástima porque muchas veces avanzábamos muy lento, precisamente porque tenía que explicarles cosas a los chicos y no siempre lo entienden, entonces tienes que repetir las cosas y pierdes mucho tiempo. Además, daba absolutamente todas las asignaturas que tenían, ¿no? Que eran lenguaje, que bueno, para la gente española es lengua y literatura. Lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, matemáticas. Y luego, en el caso de bachillerato, también eran psicología, ciudadanía, economía, eh, ya lo he dicho, ciudadanía, no sé, física y química, todas las asignaturas que hay, todas a la vez. Por eso también me sentía un poco incapaz, ¿no? Porque era como, joder, yo he cursado esto, pero hace tiempo. Claro, ¿y tú fuiste preparando, o sea, fuiste preparando material o sobre la marcha lo llevabas? Entiendo que también los niños no solo a nosotros nos, bueno, nuestras realidades, y perdón que te tome como ejemplo, pero normalmente es tipo, en los primeros años de la escuela o en el colegio, dedícate a estudiar, no tienes que hacer nada más y solo pasar las materias y ya está. Pero claro, allá en la comunidad me imagino que también los niños, a más de estudiar, a más de hacer cosas que se pueden decir comunes en un niño, también tienen que salir a acompañar al padre a la casa, ayudar a la mamá Mm. con la preparación de la comida, etcétera, que son cosas que también deberían ser normales en este tipo de realidades, ¿no? Pero, ¿cómo era ese impacto? ¿Cómo veías a los niños con todo eso? A ver, lo primero que me habías dicho anteriormente es cómo me he preparado las clases. Justo un chico antes que yo, que también había estado en una de esas expediciones, estuvo de voluntario. Entonces yo tuve la suerte de que no era la primera que estaba allí, era la segunda, entonces pude preguntarle, ¿no? Me tranquilizó un poco, me dijo que lo iba a hacer muy bien, que tenía que hacer, pero es cierto que cuando empecé a dar clase costó un poco, digamos, hacerse al material, ¿no? Entonces, casi cada día me lo preparaba sobre la marcha, ¿no? Porque no me daba tiempo a prepararme clase para todos los alumnos de todas las materias de los distintos grados. Entonces, como que leía, recordaba lo que yo había estudiado y se lo intentaba explicar de una manera dinámica. Ese era un poco mi proceso de trabajo. Y luego, se me ha olvidado la última pregunta, no me acuerdo qué era. No, tranquila, tranquila. El impacto hacia los niños, ¿cómo los veías a Ah, ellos vale, con todo lo que tienen que hacer y además de estudiar? vale, vale, vale. A ver, lo cierto es que a la gente le chocará, pero su forma de vida es como dices, los niños desde bien pequeños hacen cosas que igual aquí en España, en Ecuador, en la ciudad no es común que hagan los niños. Hacen para nosotros cosas que hacen los adultos, ¿no? En ese caso, ir a ayudar en la chacra, ¿no? Que es un lugar donde cultivan los alimentos que consumen, ir a cazar, ayudar a hacer una cabaña, etcétera. Entonces, para mí no fue chocante porque yo fui ahí abierta a aprender de la cultura. A la gente si se lo cuentas igual sí que le choca un poco más, ¿no? Entonces cada niño tenía unas responsabilidades extras aparte del estudio. Y la cosa en la que se está trabajando ahora es que ellos se impliquen un poquito más en el estudio porque no lo consideraban tan importante. Además, justo yo llegué en un momento en que venían los exámenes finales. Entonces, los chicos al principio sí que faltaban bastante porque tenían todas esas responsabilidades, pero intentamos hacerles ver que los estudios también eran bastante importantes si querían salir de la comunidad, estudiar otra cosa, etcétera. Entonces, como venían los exámenes, mm, quien me alojó allí, Basilio, le habló con los padres y les dijo, mira, los niños tienen esta responsabilidad, eh, vamos a intentar que el tema de ayudar en la chacra y en otros lugares lo hagan por la tarde cuando acaben las clases. Entonces empezó a haber asistencia completa de los chicos y se empezaron a involucrar bastante más. Aparte porque tenían exámenes y sí o sí tenían que saber lo que entraba, ¿no? Qué chévere. Entonces, dime. No, no, acaba la idea. No, ya está, era eso. No, te decía que qué chévere porque es algo que también refleja el hecho de comunicar. A veces acá en cuestiones tan básicas, ¿no? Entre familias o entre amigos no podemos comunicar y allá se lo dice. Entonces son cosas que también Mm, nos parecen extrañas, y eso quería decir, nos parecen como fuera de lo normal, como que muy raras, pero en realidad son cosas tan básicas que debemos
practicarlas, pero que con todo este avance y con, con la globalización, con el desarrollo de tecnologías, nos hemos alejado de estas cosas que están naturales en nosotros, el tema de comunicar, de ser empáticos con las otras personas, de entender. Entonces sí es algo que a mí me llama bastante la atención porque siento que estos pequeños actos, estas pequeñas conversas pueden generar estos pequeños cambios que a la larga Mm. la suma de pequeñas cositas van a ser cambios grandes. ¿Cuánto duraban las clases más o menos? Empezaban a las 8 de la mañana y acababan a la 1, Era como creo. un horario normal más o menos. Sí, luego había media hora de descanso. Solo que claro, yo a veces pues empezaba más tarde, me comía a tiempo del final, según lo que creía que necesitaban o hasta dónde tenía que llegar con los chicos. A veces, como te digo, había un alumno que se tiraba el día entero leyendo las cosas sin que yo pudiera llegar a ayudarle ese día, ¿no? Entonces era como, bien, al día siguiente me quedo más tiempo contigo, te doy un poquito más de descanso. Los horarios variaban un poquito. Claro, volviendo con el tema de los chicos, em, cuando ya se acercaban los exámenes o después de los exámenes, ¿cómo veías en ellos? O sea, ¿qué impresión te daban? ¿Ganas de salir, ganas de ayudar a la comunidad? ¿Cómo los puedes un poco leer tú a ellos? A ver, creo que poco a poco se van dando cuenta de la importancia que es estudiar si quieren estudiar otra cosa nueva. Creo que aún así queda un tiempo hasta que ellos sean conscientes de eso, porque no deja de ser gente joven que ha vivido con otras costumbres. Siempre han estudiado, pero em, igual es ahora cuando están empezando a entender la importancia de eso. Qué heavy, porque es algo que, es que pensé que ibas a completar la idea, es algo que, que a mí me rompe porque, claro, eso lo hablaba con los chicos cuando salieron, que al final a veces ellos al tener 24/7 los 365 días del año, vivir en la selva, les gusta, les encanta, lo normalizan. Y claro, para nosotros como no vivimos ahí, no lo normalizamos, Mm, pero cuando ellos salen, en cambio, normalizan, mejor dicho, se sorprenden, perdón, con la ciudad, se sorprenden con lo que hay. Fue o es una cosa que debe llegar como natural, creo yo, de que los chicos puedan explorar, pero sentirse parte de, de su comunidad, ¿no? Entonces sí es algo mm, que también lo hace especial. En el medio de tu voluntariado, tuviste la suerte de acompañarles a la playa también. ¿Cómo lo efectivamente. viviste? ¿Cómo lo vivieron ellos? Cuéntame un poquito. Pues bueno, Ojo de Nómada también, gracias a SUA, pudo sacar a los chicos más mayores de la comunidad para que vieran el mar por primera vez, porque era algo que algunos de ellos sí que habían salido a la ciudad, cerca de donde están las avionetas para entrar a la Amazonía, pero otros muchos no habían salido nunca y mucho menos habían hablado del mar. Por ejemplo, algo que hacen mucho es preguntar por, o sea, ellos ven películas, por ejemplo, entonces ven la nieve, ¿no? Pero nunca han visto la nieve. Ven en el mar, o sea, perdón, en las películas el mar, pero nunca han visto el mar, ¿no? Entonces, gracias a Irati, pues pudimos ir al mar con ellos. Yo y algunos amigos míos que habían estado viajando también en la Amazonía pudieron acompañarnos. Y fue muy especial, yo creo que para nosotros, el hecho de volver a juntarnos y estar en Ecuador todos juntos, como para ellos. De hecho, ellos, cuando volvieron de lo que es la playa, estuvimos una semana recorriendo un poquito, decían lo que lo echaban de menos y lo que les había gustado, ¿no? Como que no se esperaban eso, porque ellos están acostumbrados al río que hay allí en el Amazonas, em, que es de color marrón, que tiene una corriente muy fuerte, entonces ir al mar, ver que es un poquito más relajado, que el color del agua, todo les sorprendió mucho. Yo sé que se callaban más de lo que ellos estaban disfrutando, pero se les notaba en las caras que estaban muy felices de poder estar allí y tener esa oportunidad. Creo que todos estamos allí demasiado felices de la oportunidad que nos habían dado a todos. Y a ellos particularmente, lo que dices, también pues hay cosas a las que no están acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, a ir en autobús, a ir en coche, a hacer todo eso habitualmente. De hecho, a día de hoy yo sigo hablando con ellos y a veces me preguntan, ¿no? Yo les digo, mira, estoy en el tren y les envío un vídeo, ¿no? Porque igual lo han visto en películas, pero no saben que forma parte del día a día de algunos de nosotros. En su caso, no, claramente. Claramente. Y a lo que quería llegar con todo esto es que a la final todo este tipo de vivencias, ya me contarás después alguna que te marcó, pero todo este tipo de vivencias
te hace cambiar la forma de ver la vida, te hace cambiar la forma de tratar a las personas, te hace cambiar la forma de conectar con las personas. ¿Cuál crees que ha sido justamente esta experiencia, de todas las que pudiste tener, que más te marcó para hacer la Sandra que es hoy por hoy? O sea, me imagino que si comparas la Sandra de hoy con la Sandra de hace un año es totalmente diferente. Eh, ¿Cuál crees Nada que que ver. es, ajá, cuál crees que es ese punto o esa experiencia como que clave para entender de otra forma todo? Vale, pues bueno, primero que no soy igual que la persona que era en febrero, por ponerte así, de este mismo año. Han cambiado las cosas mucho. No diría que la pregunta que me has hecho sea un momento concreto. Creo que lo que me ha hecho cambiar la mente es la gente de allí, la cultura de allí. Es decir, abrir mi mente a que todo es válido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no soy una persona religiosa, pero si conozco a gente religiosa, acepto que así lo sea, ¿no? Ellos no son religiosos, pero sí que creen mucho en los sueños. Entonces, es como que tú mismo no juzgas, simplemente te involucras en la manera que ellos tienen de vivir. Entonces, creo que adaptarme a eso y entenderlo, seguramente tenga mucho más que entender y mucho más que aprender, ¿no? Pero entenderlo hasta el punto en que lo he hecho y convivir con eso, creo que es lo que me ha hecho ser la Sandra que soy ahora. Y ahora mismo lo pienso de aquí al futuro y pienso que quiero seguir conociendo nuevas culturas y que quiero aprender de todas ellas. O sea, no sin juzgar, simplemente aceptar lo que ellos consideran. Tú no podrás o no querrás creer en lo que ellos están contando, ¿no? Pero joder, simplemente el hecho de escucharlo, de involucrarte un poco en eso, creo que te hace abrir un poco el horizonte a nuevas posibilidades, ¿no? Lo creas o no lo creas. Sí, Y y bueno, diría que es eso lo principal. es que eso es lo que hace también que aprendamos cosas, ¿no? O sea, el hecho de escuchar a los demás, el hecho de... Por eso también a mí me gusta este espacio, o sea, que lo hago muy mío porque a mí me gusta hablar, me gusta conocer, porque es un proceso de cambio que estás viviendo, que lo hablábamos acá, ¿no? Que a veces pasan circunstancias internas que te obligan a tomar esas decisiones que a veces, si todo estuviera bien, nunca las tomaras. Y es parte de este proceso estas decisiones y es parte de este proceso también el entender y hacer los cambios, porque, Mm, claro, yo no soy igual a lo que fui ayer y no está mal, ¿sabes? No, no está nada mal, porque al final todos tenemos que aprender cada día nuevas cosas para formular nuevos criterios, para ser más objetivos y ser claramente más abiertos a todo. Entonces, con esto, no sé tú cómo ves ahora ya pasando estos 2 meses, compartiendo con un montón de personas, conociendo lo que yo creo en realidad, porque yo los veo así a las personas de estas comunidades, no solo de los APARA, sino en general, los veo como las personas un poco más puras, más transparentes, sin tanto odio que tenemos nosotros por un montón de cosas. O sea, el mismo hecho de tener acceso a una red social como Twitter te da esa chispita de odio del día, el mm, pelearte por cosas sin sentido en redes y demás, hacen que seamos un poco más que ayer llenos de odio. Y ellos no, ellos por el contrario son un poco más que ayer llenos de paz, de tranquilidad. Entonces, ¿cómo ves ahora todo esto? El entorno tuyo, no solo en persona, sino en las actividades que haces con tus amigos, con tus compañeros, que no han venido acá, porque claro, la conexión, y esto es mm. algo que vamos a ir cerrando después, la conexión que hacemos acá a las personas que entran a la selva, que les ayudamos en ciertas cosas, es algo súper único que a veces las que no viven no lo sienten. Entonces, Mm. cómo te llevas eso tú? Pues a ver, para mí, por eso decía que me está costando un poco acostumbrarme, me cuesta un poco. Precisamente por lo que dices, ya el hecho de tener internet, o sea, el hecho de vivir como vivimos, es que tú estás conectado todo el rato con internet. Entonces, ya no es que debas tu vida a ti misma, sino que se lo debes un poco al resto. Entonces, si no haces X cosas, alguien se molesta, siempre vas a hacer algo aposta para que al otro le duela, no necesariamente así, pero quiero decir que lo que hace el resto de por ti siempre es más importante, ¿no? Siempre se le da más valor, entonces si haces algo más, siempre se critica más. De hecho, joder, en redes sociales
siempre hay un montón de críticas a cosas que yo particularmente siento que son porque esa gente está mal consigo misma y en vez de pagarlo consigo mismo, lo pagan con el resto del mundo, ¿no? Allí, como dices, hay mucha paz, la gente tiene otra vitalidad completamente distinta, no hay tanto odio, digamos. Em, entonces, el hecho de volver aquí y sentirlo así me cuesta un poco. Aún así, creo que lo estoy sabiendo llevar bastante bien porque simplemente a cosas que antes le daba la importancia, que como te he dicho antes, que le daba ahora, intento no dársela. Es como que es cierto que cuesta, ¿no? Porque vienes aquí y has vivido toda tu vida con las redes sociales y con todo eso y siempre te ha importado un poco lo que han opinado de ti, porque si no vas a estar te van a criticar, etcétera, ¿no? Pero es eso, estoy tratando de no darle importancia a todo lo que le daban y recordar lo poco que me importaba todo eso estando allí. La Sí, cosa, por ejemplo, me da un poco de miedo el hecho de estar aquí todo este tiempo que voy a estar y no, o sea, y que se me olvide esas sensaciones que tenía, ¿sabes? Eso me da un poquito de miedo, por ejemplo. Aún así sé que voy a volver y sé que voy a volver a tener esa paz. sí, digo, al final es saber conjugar ambas cosas, ¿no? O sea, no estamos nosotros en esa realidad, pero sí podemos traernos un poquito de su forma de pensar, de su forma de vivir y un poco acoplarlo a nuestro día a día, que al final nosotros somos dueños de lo que hacemos y aunque no sepamos qué va a Efectivamente. pasar, somos dueños del futuro también, nuestro, claramente. Entonces, hay que, creo yo, hay que mezclar estas cosas buenas, positivas de cada lado y tratar de... A la final, claro, es muy utópico hablar de que todo sea bueno, de que todo sea tranquilo, de que todo sea ameno. Sabemos que vamos a pasar por momentos horribles, seguramente ellos lo pasarán a su interna y Claro, nosotros claramente también lo pasamos, pero para mí el chiste está ahí, en poder comprender cuándo es bueno, cuándo es malo y sacar, no sé tú qué lectura tienes de esto. claro, por ejemplo, tienes que saber en dónde estás. Es decir, yo estoy allí, me acostumbro a la forma de vivir de allí, y yo vengo aquí y me acostumbro a la forma de vivir de aquí, ¿no? Pero eso no significa que todo lo que haya aprendido no lo esté aplicando aquí. Entonces, todas esas pequeñitas cosas que me han enseñado, las estoy intentando aplicar aquí para que, aunque sepa dónde estoy, no le dé tanta importancia a ese tipo de cosas. No sé si me he explicado. No, sí, sí. Es que a la final es esto. O sea, a la final es eh, aplicar todo lo aprendido. Y así como nos dicen en el colegio. Sí, sí, total. De hecho, yo creo que tengo mucho que aprender. O sea, he tenido una experiencia increíble, única, pero sé que viajar por otros países me va a enseñar mil cosas más y que ahora mismo estoy hablando aquí contigo, pero tengo mucho que aprender, muchísimo que aprender. Claro, sí, ahora estamos hablando concretamente de la experiencia acá del voluntariado, porque con Paco, que es la persona que te referías que hizo también el voluntariado, Mm, hablamos en su momento y claro, él también tiene una perspectiva diferente y al final es eso, o sea, es generar perspectivas, generar ideas y con todo eso a las personas que escuchan, pues tratar de darles un granito de arena y que ellos hagan con ese granito lo que crean conveniente para sí mismos. efectivamente. Ajá. ¿Con qué mensaje, si tuvieras que resumir en un mensaje la Mm. experiencia del voluntariado, todas las experiencias vividas, esa conexión con las personas, qué mensaje sería? O sea, ¿qué conclusión podría sacar de todo? Conclusión, que, a ver, si lo tuviera que decir en una palabra diría sueño, porque sueño es lo que más representa a los sáporas y porque me parece que es lo que he vivido, en función de lo que todo el mundo me decía cuando era pequeña, ¿no? Menudos pajaritos, eso no puede pasar, entonces si lo tuviera que definir en una palabra diría sueño. Si lo tuviera que alargar un poco más, eh, déjame pensar. Diría que... Vuelve a decirme la pregunta a ver si me ayuda a reflexionar un poco más, porque me cuesta Claro, pensarlo. mira, yo te dije una conclusión porque pensé que resumirlo en una palabra iba a ser más complicado, ¿sabes? Pero es interesante que lo resumas en una palabra y no resumirlo como en un contexto o en una conclusión, vaya, la Mm. experiencia vivida. Es que creo que no sabría hacer una conclusión corta. O sea, creo que han sido mil cosas que son las que hemos mencionado anteriormente, ¿no?
Creo que la conclusión de todo el viaje para mí es que estoy donde tenía que estar, que estoy viviendo lo que tenía que vivir, que para poder llegar a donde tú quieres estar tienes que moverte y tomar decisiones difíciles o no difíciles. Para mí fue fácil, pero la gente por lo general siempre es como, quiero hacer esto, pero es que, ¿cómo voy a hacer esto, no? Y yo ahora mismo lo veo hacia atrás y digo, si piensas que no te va a pasar, es que no te va a pasar nunca. O sea, para que te pasen cosas tienes que moverte. Si quieres que o sea, si tienes un sueño muy grande, haz que pase. Si no, nunca te va a pasar. Entonces, eso es un poco la conclusión a nivel personal. Luego, si hablo de la selva, de experiencias, etcétera, tengo mil y una conclusiones. Que el hogar también puede estar con tu familia, pero puede estar en mil sitios más. Que hay gente que te acoge como si fuera su casa y que personas que están a 5.000 kilómetros de distancia pueden ser tu familia perfectamente igual que personas con las que has crecido. Qué bien. Me quedo con eso y la verdad es algo que es interesante la palabra sueños porque ellos lo tienen como su diario vivir, ¿no? Ellos lo comparten bastante y a veces nosotros no entendemos lo que soñamos y lo banalizamos tanto de tengo este sueño o tengo esta cosa y lo banalizamos en un sentido de que es algo más y para Mm, ellos es la razón de. efectivamente. Es la manera en que ellos toman decisiones. O sea, por ejemplo, yo te hablo desde lo que yo sé. Por supuesto, si quieres informarte más, te animo a que hables con ellos. Yo te cuento lo que yo sé y lo que yo he hablado con ellos. Nos despertábamos normalmente, ¿no? Y hablamos de los sueños que habíamos tenido y los intentábamos de interpretar. Hay un sabio que sabe interpretarlo bastante bien. Entonces, para ellos les ayuda a tomar decisiones de lo que va a pasar el día siguiente. Es decir, les avisa un poco de lo que va a pasar, ¿no? Hay veces que tienen sueños que son avisos de que no pueden salir a cazar porque van a encontrarse con una amenaza. Entonces, muchas veces ese sueño les ayuda a tomar decisión de lo que puede pasar o no puede pasar al día siguiente. Qué bien. Y son cosas que hoy por hoy, al menos yo las estoy como experimentando en un proceso que estoy llevando, entonces siento que a veces en los más mínimos detalles están las respuestas a las cosas. Amiga, qué bacán. Totalmente. Gracias por darte este tiempo. Espero que la hayas pasado tranquila. Todo bien. Por ahí te vi un poco tensa, Gracias ¿no? a ti. ¿Puede ser? Que nunca he hecho estas cosas. Pero bueno, bien, preparándome. Todo bien. Y nada, Está cómoda, ¿eh? sí, espero que te hayas sentido bien. Es lo que importa. Sí, 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 claro. A la Y gente más que contigo, hombre. a la gente que llegó hasta acá igual, gracias por escuchar. Nos vemos la otra semana en otro episodio. Así que, bye. Sigan a hacer.